¿Qué es lo más valioso que tienes o que quieres tener? Piensa en algo así que sea muy, muy valioso. Y bueno, lo que haya sido, todas las cosas tienen un valor relativo. Eso quiere decir que no tienen un valor absoluto. Cambia este valor de acuerdo a ciertas circunstancias. Por ejemplo, si pensamos en alguien que está en el desierto después de varios días, pues para él lo más valioso no va a ser ni dinero ni oro, sino el agua. El agua adquiere para él un valor pues supremo, no quiere ni necesita otra cosa más que agua. Y así hay este valor que cambia según ciertas cosas. A veces podemos tener algo o desear algo, y cuando cambian las circunstancias nos damos cuenta de que fue pues un engaño, que realmente ni queríamos eso ni lo necesitábamos. Muchas veces cuando personas han llegado al fin de la vida, pues se dan cuenta de esto, ¿no? Que eso por lo que vivieron quizá no era tan importante. Entonces dicen, bueno, pues qué desengaño, ¿no? ¿Qué me queda? Y a veces pues no quedan más que las manos vacías. Y esta pregunta, ¿qué me queda?, la hizo Micaía, del que empezamos a hablar la semana pasada, la historia de Micaía, y vamos a seguir con esto. Vamos a leer el capítulo 18 del libro de los jueces. Jueces 18 dice: en aquellos días no había rey en Israel, y en aquellos días la tribu de Dan buscaba posesión para sí donde habitar, porque hasta entonces no había tenido posesión entre las tribus de Israel. Y los hijos de Dan enviaron de su tribu 5 hombres de entre ellos, hombres valientes, de Sora y Estaol, para que reconociesen y explorasen bien la tierra, y les dijeron: ir y reconocer la tierra. Estos vinieron al monte de Efraín hasta la casa de Micaía, y allí posaron. Cuando estaban cerca de la casa de Micaía, reconocieron la voz del joven levita, y llegando allá le dijeron: ¿quién te ha traído acá? ¿Y qué haces aquí? ¿Y qué tienes tú por aquí? Él le respondió: de esta y de esta manera ha hecho conmigo Micaía, y me ha tomado para que sea su sacerdote. Y ellos le dijeron: pregunta pues ahora a Dios para que sepamos si ha de prosperar este viaje que hacemos. Y el sacerdote le respondió: id en paz delante de Jehová, está vuestro camino en que andáis. Entonces aquellos 5 hombres salieron y vinieron a Lais, y vieron que el pueblo que habitaba en ella estaba seguro, ocioso y confiado, conforme a la costumbre de los de Sidón, sin que nadie en aquella región les perturbase en cosa alguna, ni había quien poseyese el reino, y estaban lejos de los sidonios y no tenían negocios con nadie. Volviendo pues ellos a sus hermanos en Sora y Estaol, sus hermanos les dijeron: ¿qué hay? Y ellos respondieron: levantaos, subamos contra ellos, porque nosotros hemos explorado la región y hemos visto que es muy buena. ¿Y vosotros no haréis nada? ¿No seáis perezosos en poneros en marcha para ir a tomar posesión de la tierra?
Cuando vayáis, llegaréis a un pueblo confiado y a una tierra espaciosa, pues Dios la ha entregado en vuestras manos. Lugar donde no hay falta de cosa alguna que haya en la tierra. Entonces salieron de allí, de Sora y Estaol, 600 hombres de la familia de Dan, armados de armas de guerra. Fueron y acamparon en Kiriat Jeraim, en Judá, por lo cual llamaron a aquel lugar el campamento de Dan hasta hoy. Está al occidente de Kiriat Jearim, y de allí pasaron al monte de Efraín y vinieron hasta la casa de Micaía. Entonces aquellos 5 hombres que han venido a reconocer la tierra de Lais dijeron a sus hermanos: ¿no sabéis que en estas casas hay éfod y terafines y una imagen de talla y una de fundición? Mirad por tanto qué habéis de hacer. Cuando llegaron allá, vinieron a la casa del joven levita, en casa de Micaía, y le preguntaron cómo estaba. Y los 600 hombres que eran de la tribu de Dan estaban armados de sus armas de guerra a la entrada de la puerta. Y subiendo los 5 hombres que han venido a reconocer la tierra, entraron allá y tomaron la imagen de talla, el éfod, los terafines y la imagen de fundición, mientras estaba el sacerdote a la entrada de la puerta con los 600 hombres armados de armas de guerra. Entrando pues aquellos en la casa de Micaía, tomaron la imagen de talla, el éfod, los terafines y la imagen de fundición. Y el sacerdote les dijo: ¿qué hacéis vosotros? Y ellos le respondieron: calla, pon la mano sobre tu boca y vente con nosotros para que seáis nuestro padre y sacerdote. Es mejor que tú seas sacerdote en casa de un solo hombre que de una tribu y familia de Israel. Y se alegró el corazón del sacerdote, el cual tomó el efod y los terafines y la imagen y se fue en medio del pueblo. Y ellos se volvieron y partieron y pusieron los niños y el ganado y el bagaje por delante. Cuando ya se habían alejado de la casa de Micaía, los hombres que habitaban en las casas cercanas de la casa de Micaía se juntaron y siguieron a los hijos de Dan. Y dando voces a los de Dan, estos volvieron sus rostros y dijeron a Micaía: ¿qué tienes que has juntado gente? Y él respondió: tomasteis mis dioses que yo hice y al sacerdote y os vais. ¿Qué más me queda? ¿Por qué pues me decís qué tienes? Y los hijos de Dan le dijeron: no des voces tras nosotros, no sea que los de ánimo colérico os acometan y pierdas también tu vida y la vida de los tuyos. Y prosiguieron los hijos de Dan su camino. Y Micaía, viendo que eran más fuertes que él, volvió y regresó a su casa. Y ellos, llevando las cosas que había hecho Micaía, juntamente con el sacerdote que tenía, llegaron a Lais, al pueblo tranquilo y confiado, y los hirieron a filo de espada y quemaron la ciudad. Y no hubo quien los defendiese, porque estaban lejos de Sidón y no tenían negocios con nadie. Y la ciudad estaba en el valle que hay junto a Bet-rehob. Luego reedificaron la ciudad y habitaron en ella, y llamaron el nombre de aquella ciudad Dan, conforme al nombre de Dan, su padre, hijo de Israel, bien que antes se llamaba la ciudad de Lais. Y los hijos de Dan levantaron para sí la imagen de talla, y Jonatán, hijo de Gersón, hijo de Moisés, él y sus hijos fueron sacerdotes en la tribu de Dan hasta el día del cautiverio de la tierra. Así tuvieron levantada entre ellos la imagen de talla que Micaía había hecho, todo el tiempo que la casa de Dios estuvo en sí. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra. Te pedimos que nos ayudes en ella a encontrar tu rostro y a oír tu voz, que nos hables y que nos muevas con tu espíritu hacia ti, que nos lleves hacia donde tú quieres y que nos edifiques por medio de esta palabra. Te pedimos esto para tu gloria y lo pedimos por Cristo. Amén.
Bueno, aquí la historia que empezamos a narrar la semana pasada pasa de Micaía a la tribu de Dan, pero regresa a la casa de Micaía, y entonces tenemos que recordar brevemente lo que se dijo antes para entrar en el contexto de lo que está pasando ahora. Pues Micaía vivía en el monte de Efraín, en el territorio que pertenecía a esta tribu. Ese territorio está al norte de Jerusalén. Jerusalén está en el territorio de Judá. Micaía, que vivía ahí, robó dinero a su madre y después lo devolvió por temor a una maldición que pronunció su madre contra el ladrón. Y con ese dinero hicieron unas imágenes, una imagen, un éfod, terafines, y los colocaron en casa de Micaía. Para completar con todos los elementos que pensaba que necesitaba para hacer las cosas como Dios manda, hizo a uno de sus hijos sacerdote. En aquellos días, dice el pasaje, no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Un rey no hubiera permitido tal desorden que iba en contra de todo lo que la ley manda. Después pasó por ahí un levita que buscaba dónde vivir. Él venía de Belén, una ciudad que pertenecía al territorio de Judá, pero él era levita. Micaía lo supo y pensó que era lo que le hacía falta para que ahora sí tuviera todo en orden. Lo contrató para que fuera su sacerdote en el santuario que tenía en su casa, ofreciéndole un buen salario, ropa y comida. Él pensaba de una manera equivocada que el levita tenía el favor de Dios solamente por ser de la tribu de Leví, y que podía ser de esta tribu, eran los que podían ser sacerdotes. Micaía cree que tiene todo lo necesario para la adoración, como establece la ley de Moisés. Sin embargo, está violando el principio fundamental de la ley. La adoración se debe hacer de acuerdo a la palabra de Dios y no según a deseos o ideas humanas. En lo que hace y la forma en cómo lo hace, se revela que todo lo que hacía, todo su esfuerzo y todo lo que gastó en dinero, no lo hacía para Dios, lo hacía para su propio provecho. Dijo: ahora sé que Jehová me prosperará porque tengo a un levita por sacerdote. Entonces su objetivo es tener a Dios contento, ofreciéndole lo que él cree que le agrada a Dios, haciendo muchas cosas para conseguir que Dios haga lo que él quiere. La religión del hombre es hacer lo que sea necesario para que Dios lo bendiga y para que Dios lo sirva a él. Cuando el hombre reduce a Dios a una imagen hecha por él, ya sea una imagen de algún material o una imagen mental, tiene a un Dios al que puede agradar con sus obras y que está de acuerdo con lo que él piensa. De esa manera puede controlar al Dios que tiene, pero está adorando a un Dios que no le puede ayudar, que no lo puede bendecir, que no lo puede transformar, que no lo puede hacer libre de su pecado y de su vanidad. El Dios verdadero está tan por encima del hombre que el hombre no lo puede entender con su mente finita.
es el creador de todo lo que existe y nada escapa de su conocimiento ni control. Él no necesita nada y lo único que le agrada es la obediencia de sus criaturas, a las que bendice por su obediencia. El hombre se rebeló en su contra, lo desobedeció. Sin embargo, por su gran misericordia y amor, envió a su Hijo para ser castigado con la muerte en nuestro lugar y perdonarnos por nuestras fallas, sin faltar a su justicia. Envió a su Espíritu para transformarnos y cambiar nuestro corazón corrompido, para librarnos de la esclavitud del pecado y para hacernos sus hijos. El que conoce a ese Dios, lo único que quiere es servirlo, porque sabe que no hay nada mejor, no hay nada superior, ni nada que pueda igualarlo, mucho menos un ídolo. Ahí estaba este sacerdote, este levita, y llegan los hombres de Dan y quieren consultar a Dios. Están realmente consultando a Dios, dicen los versículos 1 a 6. En aquellos días no había rey en Israel, y en aquellos días la tribu de Dan buscaba posesión para sí donde habitar, porque hasta entonces no había tenido posesión entre las tribus de Israel. Y los hijos de Dan enviaron de su tribu 5 hombres, de entre ellos hombres valientes de Sora y Saúl, para que reconociesen y explorasen bien la tierra, y les dijeron: id a reconocer la tierra. Estos vinieron al monte de Efraín hasta la casa de Micaía y posaron. Cuando estaban cerca de la casa de Micaía, reconocieron la voz del joven levita, y llegando allá le dijeron: ¿quién te ha traído acá y qué haces aquí? ¿Y qué tienes tú por aquí? Él le respondió: de esta y de esta manera ha hecho conmigo Micaía, y me ha tomado para que sea su sacerdote. Y ellos le dijeron: pregunta pues ahora a Dios, para que sepamos si ha de prosperar este viaje que hacemos. Y el sacerdote le respondió: id en paz, delante de Jehová está vuestro camino en que andáis. Empieza diciendo estos versículos: en aquellos días no había rey en Israel, y como hacían todos en el pueblo de Israel, la tribu de Dan hacía lo que bien le parecía. Andaba buscando un territorio para establecerse, donde pudieran sembrar y tener sus ganados. Las demás tribus, aunque de manera parcial, habían expulsado a los cananeos y habían tomado parte de la heredad que Dios les había dado. No lo hicieron completamente, todos permitieron que quedaran entre ellos una población cananea, pero los de la tribu de Dan no pudieron tomar posesión de su territorio. Ellos, al contrario, ellos fueron expulsados, fueron echados de su heredad y empujados al monte, y no pudieron después bajar, como dice Jueces 1:34. Los amorreos acosaron a los hijos de Dan hasta el monte y no los dejaron descender a los llanos. Ellos tenían asignado un territorio de acuerdo al sorteo que repartió el territorio entre las tribus. Su responsabilidad y obligación era ser valientes y echar a los cananeos de la heredad que Dios les había dado, no con su poder y con su fuerza, sino con el poder de Jehová, creyendo en sus promesas, teniendo fe y obedeciendo. Al norte de la tierra que les había tocado a ellos estaba el territorio de Efraín, y eran vecinos de la tribu de Benjamín y de Judá, hacia el este y al sur. Su territorio estaba muy cerca de Jerusalén,
pero estaban mucho más cerca de Belén, eran vecinos de la ciudad de Belén. Dice, este territorio está escrito en Josué 19, 40 a 46, donde dice: la séptima suerte correspondió a la tribu de los hijos de Dan conforme a sus familias, y fue el territorio de su heredad: Sora, Estaol, Ibsemes, Salabín, Ajalón, Getia, Elón, Timnat, Ecrón, Elteque, Gibetón, Balat, Jehud, Benec, Berak, Gat Rimón, Mejarcón y Racón, con el territorio que está delante de Jopa. Este territorio es el que Dios les dio, era el que tenían que poseer. Esta era la voluntad que tenían revelada y era la que tenían que cumplir, era lo que tenían que obedecer. Pero no habían obedecido y por su debilidad no pudieron tomar el territorio y mandaron exploradores a buscar un territorio más fácil de poseer y de conquistar. En su viaje hacia el norte llegaron hasta la casa de Micaía y oyeron la voz del levita que trabajaba como sacerdote ahí. Ellos lo conocían porque eran vecinos de la ciudad de Belén. Al reconocerlo, le preguntaron y supieron que era sacerdote en el santuario de Micaía y que había éfod, y le pidieron que consultara a Dios para entonces conocer la voluntad de Dios y saber si prosperaría el viaje que estaban haciendo. Estos hombres son como Micaía, no han obedecido a Dios, han ignorado la palabra de Dios, pero creen que consultar a un levita que trabaja sirviendo a un ídolo es una buena idea. Piensan que como es levita puede consultar a Dios, pero el levita no consulta a Dios, consulta a un ídolo y recibe la respuesta que quieren oír. No es lo que Dios dijo, porque esa tierra que les tocó era difícil de conquistar, pero ellos tenían que fortalecerse, tenían que confiar, tenían que esforzarse, tenían que luchar para tomar posesión de esa tierra. Pero ellos quieren algo fácil, que no demande un compromiso. Dicen los versículos 7 a 10 de nuestro pasaje: entonces aquellos 5 hombres salieron y vinieron a Lais, y vieron que el pueblo que habitaba en ella estaba seguro, ocioso y confiado, conforme a la costumbre de los de Sidón, sin que nadie en aquella región les perturbase en cosa alguna, ni había quien poseyese el reino, y estaban lejos de los sidonios, y no tenían negocios con nadie. Volviendo pues ellos, los hermanos, en Sora y Estaol, sus hermanos les dijeron: ¿qué hay? Y ellos respondieron: levantaos, subamos contra ellos, porque nosotros hemos explorado la región y hemos visto que es buena, y vosotros no haréis nada. No seáis perezosos en poneros en marcha para ir a tomar posesión de la tierra. Cuando vayáis, llegaréis a un pueblo confiado y a una tierra muy espaciosa, pues Dios le ha entregado en vuestras manos, lugar donde no hay falta de cosa alguna que haya en la tierra. Los exploradores siguieron su viaje hacia el norte y encontraron una tierra que pueden tomar por su propia fuerza, sin tener que depender del poder de Dios. Es un territorio que está fuera de los límites que Dios fijó para la tribu de Dan, un lugar aislado de donde viven las demás tribus de Israel, pero a ellos no les importa. Se negaron a obedecer y a confiar en la voluntad de Dios que conocían,
prefieren pasar hacia otro territorio y pensar que su Dios los ha bendecido. Y el reporte a su tribu es: Dios ha entregado este territorio en sus manos. Cuando nosotros sabemos la voluntad de Dios, porque la tenemos escrita, pero se nos hace difícil o no nos gusta, a veces, en lugar de obedecer, consultamos a alguien que nos diga lo que nosotros queremos. Nos apoyamos en nuestra propia sabiduría, en un amigo o en alguien más. ¿Cuántas veces oímos, bueno, la Biblia dice esto, pero un pastor X que oí en internet lo interpreta de esta manera y yo estoy de acuerdo? Lo que tenemos que creer es la palabra de Dios, es lo que tenemos, y esa es su voluntad revelada. En base al reporte que recibieron, salió un grupo armado suficiente para conquistar la tierra, y pasaron ellos por casa de Micaía. Llegó esta expedición, y al llegar ahí hacen uso de la fuerza. Dicen los versículos 14 a 20. Entonces aquellos 5 hombres que habían ido a reconocer la tierra de Lais dijeron a sus hermanos: ¿no sabéis que en estas casas hay éfod y terafines y una imagen de talla y una de fundición? Mirad por tanto lo que habéis de hacer. Cuando llegaron allá, vinieron a la casa del joven levita en casa de Micaía y le preguntaron cómo estaba. Y los 600 hombres que eran de los hijos de Dan estaban armados de sus armas de guerra a la entrada de la puerta. Y subiendo los 5 hombres que habían ido a reconocer la tierra, entraron allá y tomaron la imagen de talla, el éfod, los terafines y la imagen de fundición, mientras estaba el sacerdote a la entrada de la puerta con los 600 hombres armados de armas de guerra. Estando pues aquellos en la casa de Micaía, tomaron la imagen de talla, el éfod, los terafines y la imagen de fundición. Y el sacerdote les dijo: ¿qué hacéis vosotros? Y ellos le respondieron: calla, pon la mano sobre tu boca y vente con nosotros para que seas nuestro padre y sacerdote. Es mejor que seas tú sacerdote en casa de un solo hombre que de una tribu y familia de Israel. Y se alegró el corazón del sacerdote, el cual tomó el éfod y los terafines y la imagen y se fue en medio del pueblo. Los 5 espías les dijeron a los demás lo que había en casa de Micaía, y tomaron todo lo que le daba valor e importancia al santuario que estaba ahí. En un principio el joven levita los enfrentó pensando que si se llevaban estos objetos él perdería su empleo, ya no sería su presencia necesaria ahí si no había estas cosas para la adoración. Pero ellos lo amenazaron para que se callara y le dicen: es mejor que sea sacerdote de toda una tribu de Israel que de un solo hombre. Y entonces el sacerdote se puso feliz. No solo no perdería su empleo, sino que ahora sería mucho más importante e influyente. Es un logro muy grande para alguien que no tenía en dónde vivir, que andaba buscando un lugar y que andaba pues errante. Al levita solo le importa su bienestar personal y la prosperidad.
solo se sirve a él mismo, es leal al que le pague más y le dice a las personas lo que quieren oír. Sus motivaciones son completamente egoístas y cada vez está más lejos del Señor. Él era un levita en la ciudad de Belén de Judá. Ahí podía verdaderamente servir a las personas y servir a Dios. Se fue lejos a una región montañosa a servir por dinero en un santuario idólatra, para terminar en Lais, fuera de la tierra prometida, trabajando para una tribu que terminaría por desvanecerse y desaparecer. La tribu de Dan no aparece entre los que servían a Dios al final. Vamos a Apocalipsis 7, versículos de 4 a 7. Ahí está la lista de estas tribus y vemos que ahí no aparece el nombre de Dan. Su nombre es reemplazado por la tribu de Manasés, hijo de José. Están entonces Manasés y José, pero Dan no aparece con estos que estaban sellados y que servían a Dios, con estos que llegaron al cielo. Dicen estos versículos: y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. De la tribu de Judá, 12,000 sellados. De la tribu de Rubén, 12,000 sellados. De la tribu de Gad, 12,000 sellados. De la tribu de Aser, 12,000 sellados. De la tribu de Neftalí, 12,000 sellados. De la tribu de Manasés, 12,000 sellados. De la tribu de Simeón, 12,000 sellados. De la tribu de Leví, 12,000 sellados. De la tribu de Isaacar, 12,000 sellados. De la tribu de Zabulón, 12,000 sellados. De la tribu de José, 12,000 sellados. De la tribu de Benjamín, 12,000 sellados. Dan ya no está. Los hombres de Dan hicieron uso de la fuerza, de la violencia, y robaron para supuestamente adorar a Dios correctamente en el lugar a donde ellos iban. El sacerdote tomó personalmente el efod, los terafines y la imagen, y muy contento y satisfecho se fue con ellos. Ciertamente el viaje terminaría como el levita les dijo: conquistarían la tierra y la imagen estaría con ellos. Aparentemente prosperarían, pero finalmente cosecharían lo que sembraron. Un día alguien más fuerte les quitaría esa tierra, pero lo más terrible de todo es que no llegarían al cielo. Dicen los versículos 21 a 23. Ellos se volvieron y partieron, y pusieron los niños, el ganado y el bagaje por delante. Cuando ya se habían alejado de la casa de Micaía, los hombres que habitaban en las casas cercanas a la casa de Micaía se juntaron y siguieron a los hijos de Dan, y dando voces a los de Dan, estos volvieron sus rostros y dijeron a Micaía: ¿qué tienes que has juntado gente? Los soldados de Dan continuaron su viaje hacia este lugar donde habían decidido establecerse, y los vecinos de Micaía, estos hombres que seguramente pues iban a adorar a este santuario que tenía ahí Micaía, pues se juntaron con Micaía y fueron a perseguir a los de Dan hasta alcanzarlos. Lo que ellos querían era recuperar esos objetos. Estaban dispuestos a pelear si era necesario para recuperar el valioso tesoro que se habían llevado. Va Micaía con ellos
Micaía no se da cuenta de su necedad. Tiene que ir a rescatar a sus propios dioses. Los dioses que no se pueden cuidar a sí mismos, ¿lo pueden cuidar a él? ¿Cómo lo pueden cuidar y bendecir si se los puede llevar a alguien? No pueden hacer nada. Y Micaía no se da cuenta, o parece no darse cuenta de eso. También se llevaron al sacerdote. En su necedad, Micaía tenía un sacerdote que le podía ser quitado, que lo podía abandonar por una mejor paga, o incluso que se podía morir, y entonces él se quedaría sin nada. Es maravilloso tener un sumo sacerdote que nunca nos deja, que no puede ser separado de nosotros. Cualquier cosa que se nos pueda quitar proviene de los hombres, es una hechura humana. Cristo nunca nos dejará para ir a ser sacerdote de alguien más. Nada nos lo puede quitar, ni siquiera nosotros lo podemos apartar, ni nuestros pecados, ni nuestros fracasos. Los de Dan cínicamente le preguntan a Micaía por qué ha juntado gente para ir a perseguirlos. Ellos están tranquilos, confiando en su fuerza, en sus armas, y tal vez en su conciencia no sienten que han hecho algo malo. Quizá piensan impíamente que hay una justificación. Ladrón que roba a ladrón tiene 100 años de perdón. Cada quien hacía lo que bien le parecía, y a ellos les pareció bien robar a Micaía. Y después de todo, pues él había robado a su madre. Así los alcanza Micaía y dice: ¿qué me queda? Él ha perdido lo que para él era muy valioso. Dicen los versículos 24 a 26. Él respondió: tomasteis mis dioses que yo hice, y al sacerdote, y os vais. ¿Qué me queda? ¿Por qué pues me decís, qué tienes? Y los hijos de Dan le dijeron: no des voces tras nosotros, no sea que los de ánimo coléricos acometan y pierdas también tu vida y la vida de los tuyos. Y prosiguieron los hijos de Dan su camino, y Micaía, viendo que eran más fuertes que él, volvió y regresó a su casa. Todo lo que tenía Micaía se lo podían quitar. Se llevaron lo que él más apreciaba y no tenía nada más. Había construido una vida religiosa, había puesto un santuario en su casa, le había puesto una imagen tallada y recubierta de plata, había hecho un efod y otros elementos como los terafines, y hasta consiguió a un levita como sacerdote. Todo eso lo había hecho para ser bendecido. Decía: ahora sé que Jehová me prosperará. En Jueces 17:13. Y como vemos aquí, el evangelio de la prosperidad no es nuevo, no es algo que venga de ahora. Ya entonces vemos que Micaía hacía las cosas para que Dios lo prosperara, hacía cosas equivocadas. Los de Dan se habían llevado
lo que le daría la prosperidad, y dijo: ¿qué más me queda? ¿Por qué me preguntan qué me pasa? Lo amenazaron con matarlo a él y a sus acompañantes. Vio que todo en lo que había confiado se había ido y no lo podía recuperar. Se habían llevado su fuente de prosperidad, su fuente de bendición que él hizo, y lo único que podía hacer en semejantes circunstancias, porque ellos eran más fuertes y estaban armados, pues regresó a su casa con las manos vacías. Todos nosotros podemos estar tratando de hacer cosas para agradar a Dios y que nos bendiga. Podemos tener esperanza en algo humano, y muchas veces lo hacemos. Tal vez tú has estado tallando una imagen por largo tiempo, has estado construyendo esa imagen y la has ido mejorando, recubriéndola de cosas que le den más brillo, que la hacen más atractiva, y crees que cuando la tengas terminada te dará todo lo que necesitas, tendrás lo que te hace falta, y entonces serás feliz. Hay algo a lo que estás dedicando tu vida o quieres dedicar tu vida, y eso para ti es lo más valioso. Esta imagen en la que has estado trabajando en tu mente no es algo que esté prohibido por la ley de Dios. Hasta son cosas buenas, y en eso está tu esperanza. Puede ser una carrera, un trabajo, un negocio, una persona, un estado civil, o puede ser tener una propiedad o varias, o cierta cantidad de dinero. También puede ser la apariencia física o la salud. Tal vez lo consigas, tal vez ya lo tengas, o puede ser que nunca lo consigas. Pero si tu confianza está en esa imagen que has construido, es tu prioridad en tu vida, y lo has puesto antes que Dios, y Dios está en segundo, en tercero, en cuarto lugar, o ya no es nada para ti, lo que tienes es un ídolo. Has estado fabricando tu propio santuario, tu propia religión, pero te desilusionará. Esa imagen de talla que has hecho, aunque sea la imagen de Dios hecha a tu medida, no hará nada por ti, no te dará lo que estás esperando y no te salvará. Simplemente se desvanecerá. La bendición que crees que te dará la felicidad no llegará, porque alguien más fuerte te la quitará. En el trabajo habrá alguien más preparado o con más conexiones, mejor conectado. En el negocio, la competencia se pondrá enfrente de ti, enfrente de tu local, y será mejor. Una persona te puede dejar, el dinero se puede perder, se puede devaluar, la belleza y la salud se acaban. Al final de la vida, la muerte nos quita todos los dioses falsos que tenemos, en los que esperamos ser bendecidos. Después de ese punto, no hay nada humano que nos sirva. Todas las personas tienen algo en lo que ponen su esperanza, algo en lo que creen,
algo que es valioso para ellos y que le da sentido y propósito a su vida. ¿Qué es para ti eso que si te quitan te haga decir, ¿qué me queda? Me quitaron a mi Dios, aunque no lo conozcas con ese nombre, aunque no lo reconozcas como un ídolo, pero que digas, ¿qué me queda? ¿A dónde puedo ir? Nada me queda. Tu tesoro no debe estar aquí, donde la polilla y el orín corrompen y donde los ladrones minan y hurtan. Solo hay un Dios verdadero al que nadie te puede quitar. Él debe ser tu más valioso tesoro. El Dios verdadero, no a imagen de Él. Nadie te la puede quitar porque no está aquí, está fuera de este mundo. Dice el Salmo 73, versículo 25. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. La única bendición posible para hombres pecadores como nosotros está en Cristo. Pero la recibimos, es nuestra solamente cuando decimos, sin ti, ¿qué me queda? No tenemos que ir a ningún otro lugar. Solo Él tiene palabras de vida eterna. Si Cristo es todo lo que tenemos, es también todo lo que necesitamos. Tú puedes conocer a personas influyentes, poderosas. Puedes conocer a alguien y si te olvidas de ellos, no pasa nada. Pero si conoces a Cristo y te olvidas de Él, lo has perdido todo. No te queda nada. Si Cristo no es valioso para ti, o no es lo más valioso, lo has dejado, has hecho una imagen de algo que quieres lograr y te estás separando de Cristo, arrepiéntete y ven a buscar a Cristo. Clama para que puedas verlo. Si lo ves y lo conoces, podrás reconocer su valor, pero no lo podrás hacer mientras creas que en algo más hay satisfacción, que algo más necesitas para resolver tu vida. ¿Hay algo más valioso que Cristo para ti? Vamos a leer Filipenses 3, versículos 7 y 8. Filipenses 3, 7 y 8 dice: pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar
a Cristo. Vamos a orar. Señor, todos ponemos nuestros ojos en cosas vanas y nos engañamos pensando que eso es lo que tenemos que hacer, incluso que tú nos los mandas en tu palabra, que nadie pierda de vista a Cristo, Señor, que pueda ver su valor, su belleza. Lo único que tiene valor verdadero en este mundo, lo único que podemos tener y que nadie nos puede quitar. Obra tú, Padre. Las palabras no pueden convencer a nadie. Tu misma palabra no puede convencer a nadie sin tu poder, sin tu espíritu. Obra, Señor, en los que están necesitados de ti, no en los que están necesitados de cosas o que creen estar necesitados de cosas, Señor, sino que vean su verdadera necesidad. Que tu Espíritu los convenza de la excelencia de Cristo y de la vanidad de las cosas que persiguen. Obra en nosotros, Padre, que necesitamos tanto, somos tan débiles, nos engañamos y nos queremos engañar, Padre. Pero que tu palabra no regrese vacía, Padre. Obra en nosotros y que sea para tu gloria. Lo pedimos por Cristo. Amén.